Bueno, pues ojo que esto de forma inmediata ha llevado a la respuesta de Aznar, de la fundación que preside Aznar, la FAES, pero además diciendo que cuando se inicia la guerra era porque no tenían información de que hubiera armas de destrucción masiva. Saddam las había tenido y no dejaba comprobar que no las tuviera, con lo cual por eso ya, hicimos la guerra. Tremendo, pero sigue el bulo, años después, por las armas de destrucción masiva. Aznar ha respondido como un resorte a través de su fundación por lo que ha dicho el presidente. Y luego os preguntaré, ¿creéis que si hubiera estado en el gobierno la derecha nos hubiera metido también en la guerra de Irán? Os pregunto y ahora respondéis. Pero primero, esta es la respuesta que ha dado Aznar a través de su fundación al presidente. Tras ser mencionado José María Aznar por Pedro Sánchez hoy en el Congreso, porque además es una vergüenza. La Fundación FAES responde: ¿hasta cuándo se abusará de nuestra paciencia? A golpe de comunicado para defender la intervención en Irak. Saddam había tenido armas de destrucción masiva. Y justifican que el gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica, eliminando los arsenales de destrucción masiva que ya se ha comprobado que posee. FAES se escuda en que Irak no dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran. Algo que para ellos fue el detonante de la intervención militar. Estamos trabajando en ello. Una guerra a cambio de ego. Según ellos, no se actuó de mala fe. Eso ni es engañar ni es manipular. Cuando yo no lo sabía, nadie lo sabía. Además, comparten la idea actual del PP de que el que se escuchó ya en 2003 está siendo usado como su oposición de pancarta. Creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen. Nosotros decimos no a la ruptura unilateral del derecho internacional. Sánchez recuerda el pasado. En definitiva, nosotros decimos no a la guerra. Y Aznar parece que también. Hay un régimen terrorista que quiere tener armas nucleares. Eso sí, cada uno a su manera. Claro, yo creo que hoy hemos asistido a un ejercicio de memoria y de desmemoria. De memoria del presidente del gobierno como ejercicio reparador para no repetir los errores del pasado, y de desmemoria de Feijóo para olvidar uno de los episodios más oscuros de la historia del Partido Popular y de los gobiernos de Aznar. Ha sentado mal, pero fíjate que yo creo que la respuesta inmediata de Aznar a través del comunicado de FAES lo que denota es malestar con Pedro Sánchez, pero sobre todo malestar con Alberto Núñez Feijóo, que ha pasado, no es que haya pasado de puntillas, es que ha ignorado toda la primera parte de la intervención del presidente del gobierno, que intentaba contraponer la respuesta que se está dando en estos días a una guerra ilegal coordinada por Estados Unidos y por Israel, y la que se dio entonces por parte del gobierno español a la guerra de Irak impulsada por Tony Blair y por Bush. Yo creo que hoy Aznar ha vuelto a emular al de la vereda, porque tanto Tony Blair como Bush han pedido perdón por aquello, han reconocido los errores, y él sigue insistiendo en que Saddam habría tenido o podría tener o hubiera vuelto a tener armas de destrucción masiva. Yo creo que denota sobre todo malestar con Feijóo por no hacer una defensa cerrada de lo que hizo Aznar, que por otra parte es indefendible, ¿no? Ha dicho el presidente, Esther, que ponía el ejemplo de lo que hizo Aznar y lo que hizo la derecha para advertir de lo que es un error que no se debe volver a cometer. Esther Palomera, decía el presidente. Esther. Yo es que creo que era muy necesaria la comparación. Es verdad que los contextos son distintos, que el tiempo es distinto, pero en realidad estamos hablando de una invasión y de una guerra provocada al margen del derecho internacional y con el apoyo de algunos países que estaban entonces en aquello, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que es muy pertinente la comparación para que la ciudadanía sepa lo que podría estar ocurriendo en este momento de estar gobernando la derecha. Y luego, por otra parte, es muy destacable, a mí me ha parecido muy destacable, que la respuesta del Partido Popular, se hable de lo que se hable, es decir, de guerra, de fiscalidad, de inmigración, siempre es convocatoria de elecciones y ETA. A mí me parece que si se le reprocha al presidente del gobierno que hable de una guerra que tuvo lugar hace 23 años, habría que sacarle los colores a Feijóo en el día de hoy por hablar de una banda terrorista que entregó las armas hace 15 años, se disolvió hace 8, hay un partido legal constituido en el Parlamento que hace política porque se le exigió que para hacer política dejara las armas, y que él siga con ese raca-raca. Yo creo que esto responde a la frustración de Alberto Núñez Feijóo de seguir sentado en el banco de la oposición y no del gobierno, porque si no nos explica que todavía nos esté machacando con ese mantra de ETA cada vez
que se ve acorralado en un debate parlamentario. Rico, Aznar reivindicando sus decisiones de hace 23 años. Bueno, pero es que le ha dado la razón a Sánchez, que Sánchez en su discurso precisamente lo contrapuso a Bush y a otros dirigentes que habían pedido perdón o habían cambiado de opinión, y dijo que Aznar no lo había hecho, y efectivamente Aznar salió a darle la razón pocos minutos después, ¿no? Aznar y Faes pueden insultar a Sánchez, pueden hablar del tema Puigdemont, que es evidente que en ese caso y en otros el PSOE ha incumplido su palabra. Es un debate interesantísimo. Aznar pasó de reírse cuando en Génova clamaban Pujol enano habla castellano, aprendió en 3 noches a hablar catalán en la intimidad. Es un debate interesante, pero más allá de los insultos hay una cuestión. En lo que dijo Pedro Sánchez sobre Aznar hay alguna, y sobre la posición del gobierno español en 2003, ¿hay algo que no se ajusta a la realidad? No. Fue absolutamente exacto con la verdad. El gobierno español fue a la guerra en contra de la opinión del 94% de los ciudadanos. Que se sepa, el único beneficiado, bueno, habrá alguno más, pero el gran beneficiado fue Aznar. Habló de esa imagen que seguro que le dolerá, ¿no? Porque fue una imagen absolutamente ridícula y bochornosa con los pies encima de la mesa. Yo creo que fue generoso Sánchez porque no le recordó el ridículo máximo que es Aznar hablando con acento mexicano, impostado, ¿no? Pero entonces, el problema de Aznar es, en ese sentido, que la descripción de Sánchez ha sido absolutamente exacta, al 100%. No mencionó otra cuestión que vino en el tiempo después de la guerra ilegal, obviamente, que es el mayor atentado terrorista de la historia de España, donde Aznar, con los cadáveres aún calientes, mintió reiterada y deliberadamente a los ciudadanos españoles para dar un pucherazo electoral. Y por eso también sigue sin pedir perdón. Y sigue sin pedir perdón por la persecución que se montó luego contra las víctimas del terrorismo, que él alentó, ¿no? La persecución indigna a Pilar Manjón y a la Asociación de Víctimas. Entonces, Puigdemont, pues genial. Quiero decir que en el pleno de hoy, Feijóo también habló de Venezuela, habló de los derechos humanos en Caracas, por supuesto ETA, porque dijo que Bildu de armamento sabía mucho. Añadió Cuba, comparó el apagón de hace un año en España con los apagones de Cuba, o sea, los clásicos, y Aznar añadió el de Puigdemont. Pues perfecto, pero ¿de lo que dijo Sánchez algo que decir?